Ahora vamos con temas de salud, como le mencioné anteriormente, pues la tos ferina y el sarampión son dos enfermedades infecciosas distintas, ambas prevenibles mediante vacunación, pero con características, causas y manifestaciones diferentes. Para hablar de ello, le doy la bienvenida a Sonia López Álvarez, especialista en salud pública. Muy buenas tardes, Sonia, ¿cómo está? Hola Cintia, buenas tardes. Saludos para usted y para todo el auditorio. Muchas gracias. Pues dábamos cuenta de las cifras ahora del incremento de sarampión y tos ferina en nuestro país. ¿Debemos alarmarnos ante esta situación, Sonia? Pues, a ver, el sarampión, digamos que sí, porque es una enfermedad que ya se había básicamente eliminado y estaba muy controlado. Siempre hay casos, pero son casos importados. De hecho, los casos que tenemos actualmente en nuestro país, hay 22 casos confirmados por laboratorio, dos son importados, quiere decir que vinieron de otro país, y 20 casos están asociados a esos dos importados, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que, como que decir. En nuestro país hace mucho que no tenemos casos de sarampión de virus, digamos, mexicano, por así decirlo, de un Ujú. virus local. Los casos que se han reportado siempre han sido importados o asociados a esos casos importados. Nosotros normalmente, o hasta hace unos años, teníamos muy buenas coberturas de vacunación con la vacuna triple viral, que es las que protege contra, bueno, sarampión. em, Rubiola y parotiditis. Se aplica la primera dosis a los 12 meses, luego la segunda dosis se aplica a los 18 meses y puede haber una segunda dosis cuando la de los 18 meses no se aplicó a los 6 años, ¿no? Eso hablando del sarampión. Importante decir que el sarampión es Ujú. causado por el virus del sarampión. Es un virus, ¿no? Y puede causa fiebre, causa tos, causa como ojos rojos, conjuntivitis, que se inflamen mucho los ganglios atrás de Ujú. bueno, sí, de las orejas en el cuello, ¿no? Sí. Eso es muy importante a tener en cuenta. Ahora, usted no va a tener sarampión si no estuvo en contacto con alguien que tenga sarampión o que haya tenido sarampión, ¿no? Habitualmente, y le decía, en México las coberturas de vacunación son buenas. La protección que da la vacuna triple viral es bastante buena, un 98%, lo cual es bueno. Y le digo, los casos que tenemos son casos importados y asociados a esos casos importados. Como bien saben, en Estados Unidos hay un brote muy grande de sarampión y ya van varios decesos asociados a esto. ¿Cuáles son los riesgos de el sarampión? Meningitis y neumonías, ¿no? Y eso básicamente es lo que hace que se compliquen y que pueda haber fallecimientos. Ahora, eso hablando del sarampión, en cuanto a la tosferina, pues se reportan a lo que va esta semana 288 casos. A diferencia del sarampión, la tosferina es una enfermedad que siempre la hemos visto, no es una enfermedad que se haya eliminado, no es una enfermedad, es una enfermedad que la tenemos controlada y que digamos que 2016 hasta 2020-2024 hemos visto siempre más o menos los mismos casos. También es una enfermedad prevenible por vacunación. La diferencia con el sarampión es que la tosferina es una infección respiratoria y es causada por una bacteria que se llama Bordetella pertussis. El caso de un sarampión es un virus, ¿no? Ambas enfermedades se transmiten de la misma manera. Contacto directo con gotitas, con saliva de la persona que está infectada. ¿Y cómo evaluamos la efectividad de las campañas en la actualidad ante estas enfermedades? Pues, o sea, se está tratando pues de arreglar todos esos niños que se quedaron de rezagados. Recuerden que durante la pandemia no solo fue en México, sino a Ujú. nivel mundial vimos un descenso de las coberturas de vacunación. Entonces, bueno, el gobierno está tratando de alcanzar y de completar todos esos esquemas. ¿Cómo podemos prevenir infectarnos? Pues sobre todo pensando en tosferina, ¿no? Pues vacunándose. ¿Quién se tiene que vacunar? Se tienen que vacunar todos los niños menores de un año. Se da una segunda dosis a los 18 meses y después
cuando a los 4 años se da otra dosis y las mujeres embarazadas y las personas que conviven con bebés Ujú. o con mujeres embarazadas tienen que vacunarse. ¿Cuál es la vacuna? Es la que tiene difteria, tosferina y tétanos. Esa es la vacuna que se aplica. Hay dos tipos, a celular, pero bueno, eso se los, cuando vayan al centro de salud o a su unidad de salud, ahí se las van a aplicar, ¿no? Pero ¿quién es importante? El personal de salud tiene que estar vacunado, el personal que trabaja en hospitales pediátricos, que trabaja en UCIs neonatales, ginecólogos, ginecólogas, todo el personal que trabaja alrededor de mujeres embarazadas y donde va a haber niños. Si bien, por ejemplo, una infección por una tosferina en un adulto puede ser como una muy mala gripe, Ujú. en un menor de 1 año puede ser mortal. Ese es el problema, ¿no? La tosferina pasa por diferentes, digamos que pasa por 3 fases, el periodo de incubación desde que un niño se contagia o un adulto hasta que empieza a haber manifestaciones clínicas va entre 7 y 10 días y las manifestaciones clínicas, o sea, la enfermedad puede durar hasta 8 semanas, ¿no? Muy bien. Tenemos 3 fases, la fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalecencia. La fase catarral, pues es la primera y donde vamos a ver como mucho escurrimiento nasal, muchos estornudos, lagrimeo de los ojos y fiebre. En la fase paroxística, que ocurre entre las 4 y las 6 semanas, lo que vamos a ver, y es lo característico de la tosferina, son accesos de tos muy violentos. eh, Normalmente se presentan más en la noche y se acompañan de que el niño se les puede poner como moradito, azulito, como que no está respirando, ¿no? Sí. Y después la fase de convalecencia, que bueno, que es cuando la tos va desapareciendo, ¿no? El tema, repito, de la tosferina es pues que en los menores de 1 año, en los niños pequeños puede ser muy, muy, muy grave, ¿no? Y les decía, la tosferina es una enfermedad vieja, o sea, es una enfermedad que conocemos hace mucho tiempo, que en todos los países del continente se presentan casos, ¿no? Y que siempre ha estado controlado. Ahora vemos como pues este brote, ¿no? No Ujú. digamos un brote, sino este aumento de casos de tosferina y Sí. es donde tanto los padres, los colegios, pero sobre todo las autoridades sanitarias, pues tienen que eh, estudiar los casos, tienen que proveer para que se hagan los diagnósticos. Toda persona que está en una unidad de salud de primer nivel, pues tiene que estar consciente que hay una alerta de tosferina, que hay una alerta epidemiológica de sarampión, para que estén atentos a la hora que están viendo pues a los niños, ¿no? Sonia, por Em, ejemplo, las personas ya, los adultos que ya fueron vacunadas de sarampión y todo, ¿hay que volver a vacunarse? ¿No es necesario? ¿Cómo pues lo funciona? ideal sería revisar las cartillas de vacunación. Ajá. Se puede hacer también un examen de sangre y ese examen de sangre te puede decir cuánta protección tienes. La de difteria, tosferina y tétanos sí se recomienda porque sobre todo pasa que a partir de los 5 o 10 años de la última dosis la protección empieza a disminuir. Por eso se recomienda una dosis, por ejemplo, cada 10 años. Ok. ¿No? De Ujú. difteria, tosferina y tétanos. A que todas las mujeres embarazadas se la tienen que poner justamente para prevenir la tosferina en los pequeñitos. Y en cuanto al sarampión, si usted no se acuerda si lo Si se vacunaron vacunaron, o no. Ujú. pues puede acudir a una unidad de salud y lo pueden vacunar, ¿no? Pero bueno, habitualmente los adultos, eh, pues todos tenemos o estamos vacunados o tenemos protección, aunque los últimos casos han sido hace muchos años, ¿no? El último caso autóctono. Acuérdense que estamos hablando de sarampión de virus importado, no de un virus autóctono, que esa es la gran diferencia. En el 2016, a la región de las Américas, la Organización Mundial de la Salud la reconoció como un lugar libre de sarampión. ¿Qué quiere decir? Que los casos no representan un problema de salud pública. Ahora, por ejemplo, la mayoría de los casos que se han presentado en Estados Unidos son en Texas, pues es un lugar muy cercano a la frontera con México, por eso Ujú. se hace esta alerta y bueno, más cuando ya tenemos estos casos importados.
y los casos asociados, ¿no? Porque pues, se puede hacer ahí un contagiadero, básicamente. Y el problema son las consecuencias. Tanto la tosferina como el sarampión en los niños más pequeños pueden ser eh, mortales, las consecuencias de padecer alguna de estas enfermedades. ¿Qué tienen que hacer los papás? Si no han llevado a vacunar a sus niños, llevar a los centros de salud, al pediatra, a su unidad de salud con sus cartillas para que se completen los esquemas de vacunación. Si un niño está, o sea, si un niño tiene todo su esquema de vacunación desde que nació hasta los 6 años, está perfectamente bien protegido tanto contra el sarampión como contra Ujú. la tosferina, junto con otras muchas enfermedades, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Completar esquemas de vacunación. Completar esquemas de vacunación en los menores de 6 años es muy importante. En los mayores de 6 años, las dosis que también se Perfecto. recomiendan de tétanos, de COVID, de influenza, ¿no? Hay otras. En las mujeres embarazadas siempre es muy importante influenza Muy bien. y la protección contra tosferina, bueno, difteria, tosferina y tétanos, es que viene Bien. junta en la Pues misma vacuna. Las sí, Sonia. autoridades, pues, lo que ya están haciendo. Sí, pues te agradezco mucho, nos gana el tiempo, tenemos que ir al corte, pero gracias, fue una muy buena explicación. Gracias, Sonia, que tengas una excelente tarde. Gracias, Cintia, hasta luego. Pausa.